Tiene la palabra el congresista Alberto de Belaúnde. Gracias, presidente. Este tema es un tema de debate clásico en los cursos de Derecho de la Competencia, ¿no? Si el control de fusiones es necesario o no. Creo que hay que partir de algunas ideas previas en las cuales la mayoría, por lo menos, está de acuerdo. El primero de ellos es que el actual sistema económico y el sistema de libre competencia genera riqueza y es un elemento central de nuestro crecimiento económico. Creo que ahí hay un consenso más o menos importante en determinadas fuerzas políticas del Congreso. Creo que también hay consenso en señalar, porque así lo establecen las normas, que en el Perú no están prohibidos los monopolios. Lo que se castiga es el abuso de posición de dominio, entendiendo que los monopolios, mientras no eviten que otros entren a competir, tienden a desplomarse por las mismas reglas del mercado. Cuando hay un abuso de posición de dominio, se generan barreras para que otros puedan entrar y ahí sí se afecta a la libre competencia, se afecta directamente a los consumidores. Hasta ahí creo que existe un consenso y también, por supuesto, en la necesidad de controles posteriores para luchar contra la concentración de precios, contra los cárteles y diferentes maneras anticompetitivas. Lo que no existe mucho consenso es en el tema del control de fusiones. Y aquí la pregunta es muy puntual. ¿Tenemos evidencia de que el control de fusiones funciona? Sabemos que varios países lo tienen. Ahí, efectivamente, podemos ver la normativa de Estados Unidos, la Unión Europea, pero ¿funciona? Hay un famoso artículo en el Derecho a Competencia escrito por Bullard, Falla y Roldán, donde se hacen esa pregunta y analizan estudios en Estados Unidos, en la propia Unión Europea, y la conclusión es que no hay ningún estudio que llegue, incluso a nivel de OCDE, a la conclusión de que efectivamente la evidencia demuestra al 100% de que el control de fusiones cumple el fin para el cual ha sido pensado. Y acá, por decir al final de la intervención, gracias colega, y acá hay una serie de riesgos, ¿no? Por un lado no tenemos la evidencia contundente, clara e incuestionable de que el control de fusiones funciona, y hay una serie de riesgos. Se elevan los costos de transacción, evidentemente. Las empresas tienen que destinar recursos, tanto económicos como humanos, para poder presentar este caso ante el Estado peruano. Hay una complejidad en el análisis que puede dar espacio a la discrecionalidad. Y esto nos lleva a otro posible problema, que es la falta de institucionalidad del INDECOPI. Yo no dudo de los profesionales que hay el día de hoy, me parecen profesionales muy competentes, pero en general sigue siendo una entidad administrativa con poca autonomía y con poca fortaleza. No siempre en todos los gobiernos se le da la misma fortaleza al INDECOPI. Quita dinamismo al mercado, esto es evidente. Una fusión que antes podía tomar pocos días, necesariamente va a tomar más tiempo para que pueda ser revisada por el INDECOPI y por el Estado peruano. Entonces, existen riesgos de quitarle dinamismo al mercado, no existen certezas de que efectivamente sirva para salvaguardar la libre competencia y ya contamos con medidas de control posterior para sancionar el abuso de posición de dominio y otras situaciones anticompetitivas. Entonces, digamos, lo estamos haciendo porque otros países lo tienen o porque tenemos la absoluta certeza de su necesidad y sobre todo de que vamos a poder implementarlo de manera adecuada. Me pidió la interrupción el congresista del Castillo. Congresista del Castillo tiene una interrupción. Sí, muchas gracias. Señor presidente, cuando yo escucho a Alberto Belaúnde en sus diversas intervenciones, vemos un hombre progresista,
aparentemente de izquierda, etcétera, pero ahora está hablando por la ultraderecha. O sea, prefiere que se consoliden los monopolios, la posición de abuso de dominio de mercado. Ha citado un abogado, el doctor Bullard, que es un respetable profesional, pero que es el abogado de las grandes empresas que se oponen a esto. Entonces, el señor de Belaúnde en este caso está actuando en defensa de intereses privados. Nosotros estamos actuando en defensa de intereses públicos. Es distinto, ¿no? Cada uno es dueño de sus temores y sus cosas, pero hay muchos estudios, señor presidente, de la UNTAC y de la OECD que sustentan la necesidad de dar este paso legislativo. Y qué bueno que se ha hecho por consenso. Qué lástima que el consenso no lo... Segunda interrupción. No, bueno, no. Segunda interrupción, congresista Arauz. No, gracias, presidente. Yo entiendo la preocupación del congresista de Belaúnde, porque realmente sí es un debate muy profundo, que se da tanto en el ámbito de las escuelas de leyes como en las escuelas de economía. Pero realmente hay que entender que también hay condiciones de mercado que se pueden alterar. Lo que tratamos de evitar es justamente que esas condiciones se alteren ex ante, no esperar el ex post. Y es por eso la decisión de presentar una norma como esta, para que ex ante podamos hacer la evaluación de que la fusión o la integración de empresas termine causando un daño. Y es factible hacerlo, señor presidente. Ya hay muchos estudios de estas fallas del mercado que se pueden adelantar y uno puede estudiarlos. Por eso la propuesta es una propuesta coherente en que evita la sanción de aquellas que son más pequeñas, que se fusionan para crecer, que tienen una oportunidad. Por eso los umbrales tienen que ser relativamente altos y no pequeños, porque ayuda a realmente facilitar y asegurar que hay un comportamiento en el mercado adecuado. Y si las sanciones van a ser las que están indicadas. Congresista de Belaúnde, puede continuar. Gracias, presidente. Bueno, más allá de las falacias ad hominem sobre mi posición ideológica, que creo que ahora ya en este Congreso me han dicho todas las posiciones ideológicas posibles, me faltan indicar que soy de Fuerza Popular, creo que es la única que todavía no me señalan, pero en realidad, digamos, soy liberal, no creo en un Estado fuerte que garantiza el libre mercado, creo en las libertades individuales, y acá solo he hecho preguntas, no he querido ofender el trabajo de los congresistas. La pregunta es, ante los riesgos que existen y están documentados de un control de fusiones, ¿cuál es la evidencia contundente en países como Estados Unidos y la Unión Europea que muestran que es efectivo? Lo que yo he visto en estudios económicos, en revistas de antitrust, es que no existe y que hay mucha controversia al respecto. Pero en todo caso, queda la duda planteada y cada uno, por supuesto, votará no solo en base a su ideología, sino en base a la evidencia. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luciana León. Gracias, presidente. Saludamos que el día de hoy estemos debatiendo este tema tan importante que, como ya se ha dicho acá, ha sido debatido desde el inicio de esta gestión, desde el 2016, y que ha contado con un trabajo consensuado de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Economía. Nos hemos reunido en varias oportunidades para sesionar de manera conjunta y poder unir los textos para que el día de hoy podamos debatir un texto que esperemos pueda salir de manera rápida y bastante consensuada. Este dictamen, que busca básicamente establecer el control previo de las operaciones de concertación económica, es en correspondencia, como también ya se ha mencionado acá, a lo señalado por la OCDE, de utilizar criterios claros, básicos, objetivos, para determinar si se da o no y cuándo una operación tiene o genera cierta concentración
es que esto debe de notificarse. Esto entendiendo que el poder del mercado suele constituir distorsiones. Estamos en la línea de libre mercado, pero es necesario que a veces se regule esto por las distorsiones que se pueden dar y porque estas concentraciones generan colusiones y por ende, una desventaja para el consumidor final. Generándose ante esta situación la reducción de la oferta de bienes y servicios en perjuicio de los consumidores, de las familias, así como la colusión de precios y el abuso de posición de dominio. Mercados proclives a comportamientos anticompetitivos, correspondiéndole obviamente, por ende, al Estado adoptar las medidas necesarias para frenar estas consecuencias. Por ello es que hemos buscado, ¿qué cosa con esta ley? Que también incorpora un proyecto de ley, además del trabajado inicialmente por el compañero Jorge del Castillo, por uno de la célula parlamentaria PRISTA, también el 2398, de la ley antimonopolio y antioligopolio empresarial. 4 objetivos: regular la participación empresarial en el mercado peruano, es decir, proteger la eficiencia económica y competitividad empresarial, obviamente previa notificación al Estado, regulación ex ante y ex post. Hoy en día tenemos únicamente la post. Esto va a ser, como se ha dicho, a la SBS para temas financieros y Indecopi para todas las fusiones, minimizar los costos de la concertación económica, ya sea en adquisiciones, en fusiones de empresas, aumenta la producción de las empresas, evitar, en tercer lugar, que se afecte la predictibilidad del entorno económico y las inversiones, es decir, establecer reglas claras referidas a la concentración económica a través de la Indecopi y evitar el perjuicio económico de los consumidores peruanos, la alza de precios o escasez de los productos. Esto básicamente, colegas, consiste en que en nuestro país, con un PBI de 200.000 millones, sin duda alguna es necesaria la ley de control previo de fusiones y concentraciones. Teniendo en cuenta sobre todo que solo en el 2017 se registraron 130 fusiones en el país, de los cuales unas 64, de las 130, unas 64 tuvieron un importe en conjunto de 6.500 millones de soles. Aquí vemos que los sectores que se suelen fusionar son los comentados como farmacéuticos, retail, ya sea supermercados, tiendas por departamento, también temas de educación, construcción, entre otros. Por ejemplo, en educación se regularían adquisiciones en universidades, que es lo que vamos a empezar a ver en los próximos años. En salud, el interés está en las clínicas de especialidad, de productos con énfasis en provincias. En consumo se analizará la posible venta parcial o total de consumos masivos. Entonces, la relevancia de estos sectores va de la mano con los gastos mensual de cada ciudadano. ¿Por qué? Porque se ha analizado que un peruano aproximadamente gasta 26% de sus ingresos en alimentos del hogar, 20% en vivienda, agua, electricidad, combustibles y un 9% en salud, 8% en transportes y un 5% en educación. Por ello, la eficacia de esta ley se verá cuando los peruanos no vean incrementados estos gastos de su canasta familiar. Es decir, que no tengan que pagar más por los mismos productos. Básicamente, es ahí hacia donde va esta ley. Es sumamente importante, necesaria y con el consenso que ya se ha comentado acá, esperamos que lo podamos aprobar con rapidez y claridad para todos los colegas congresistas. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Presidente, hay algunas personas que se pueden oponer a este tipo de proyectos
señalando que necesitamos dejar libertad al mercado para que actúe en general, ¿no? El problema, presidente, es si con ese argumento también pues quitemos las regulaciones ambientales, quitemos las regulaciones laborales, el mercado funcionará solo y solo decidirá dónde se coloca. Entonces, por ejemplo, las empresas mineras que encuentren, en fin, yacimientos dentro de una reserva natural, no importa, el mercado vale, lo compra, lo pone. Y lo que nosotros estamos pensando acá es que pueden haber daños. O sea, ¿qué pasa cuando ocurre un daño? Cuando el mercado actúa de tal manera que puede generar un daño. Y entonces, precisamente, el punto es, ¿qué pasa cuando resulta que hay una fusión entre empresas que puede generar daño al consumidor? Es decir, que el nivel de posición que van a tener puede generar alteraciones a los precios, puede generar una situación que afecte al ciudadano. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, resulta que tenemos, el Grupo del Comercio concentra 78% del mercado de prensa escrita. Y eso fue denunciado por lo poco que quedaba de algunos sectores porque era evidentemente un nivel de concentración y de posicionamiento de determinada línea dentro de una cantidad de medios de comunicación que coloca a ese medio en una posición de dominio diferente a los demás. ¿O qué pasa, por ejemplo, con Inca Pharma, en particular Intercorp? Porque creo que hay que decir los nombres. Concentran el 83% del mercado de farmacias y boticas. 83% del mercado de farmacias y boticas. Una sola empresa. Y además, en un momento en el que hubo una denuncia inmensa y que se planteó y se dijo, ¿cómo es posible que eso vaya a ocurrir? Ocurrió. ¿Por qué? Porque Indecopi simplemente no puede ni opinar, no puede decir nada, simplemente funciona el mercado y entonces se las tragan. Y entonces hoy día, a lo largo de la historia y por varias compras, tenemos que una empresa, Bacus, concentra el 99%. Y de esa manera van avanzando y van posicionando y van determinando un conjunto de prácticas de los consumidores. Entonces, ¿cómo vamos a tener los consumidores posibilidad de elección y de decisión si las grandes corporaciones pueden simplemente hacer lo que quieren? Y en este punto hay un punto que nos preocupa en particular, presidente, y es el tema de los bancos. Porque los bancos tienen un mercado en el Perú y un nivel de crecimiento y ganancias inmensa. Y sí es preocupante que solamente 4 bancos concentren el 95% de créditos y depósitos. Y hay que decirlo así, Banco de Crédito, BBVA, Scotiabank e Interbank, los 4 concentran 95% de créditos y depósitos y tienen una tonelada de beneficios tributarios en nuestro país. Entonces, es un tema bien delicado, presidente, bien delicado. Y entonces sí necesitamos que haya un tipo de control y que tengamos que cuidar que no puedan simplemente fusionarse cuando quieren y como quieren. Hay un punto en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor, en el en el 16.2, en el tercer párrafo, presidente, que sí quisiéramos que se revise, porque es algo que se ha incorporado después y que tiene que ver con retirar la posibilidad de que Indecopi evalúe y solamente sería SBS en el caso de operaciones de concentración económica que incluyen empresas del sistema financiero que captan depósitos del público o de empresas de seguros que presentan riesgos relevantes o inminentes que comprometan la solidez o estabilidad de las referidas empresas o de los sistemas que integran. Solo se requiere el control previo de la Superintendencia de Bancos, Seguras y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, presidente. ¿Por qué? ¿Por qué no Indecopi? También. Entonces, entiendo que el argumento es que puede haber una corrida, que la gente se puede asustar o algo por el estilo. Entonces, simplemente, presidenta, ver algún mecanismo en el cual también pudiéramos tener el otro sector. ¿Por qué no? La señora Arauz. ¿Tiene la interrupción, congresista Arauz? Presidente, cuando hay un riesgo sistémico prudencial, la única autoridad que puede tomar esa decisión es la autoridad que conoce el sistema financiero. Una autoridad que desconoce el riesgo de lo que sucedería, sería un paso adicional. Lo que hacemos actualmente, ¿qué es lo que hacemos cuando hay un riesgo de esa naturaleza? Cuando se puede presentar una corrida bancaria, a la única autoridad que la SBS informa es al Banco Central de Reserva. Por la justa razón de que es un riesgo monetario sistémico que afectaría a todo el país y habría una corrida bancaria. ¿Qué tiene que ver Indecopi con eso? Indecopi solamente ve las fusiones en tanto los riesgos de reducir la eficiencia del mercado y el daño al consumidor.
En el otro caso estamos protegiendo un bien mayor, que es el ahorro del público. Es totalmente diferente la autoridad. No había ninguna razón de hacer que la SBS tome una decisión sobre un tema sistémico del cual desconoce, no tiene la capacidad de hacerlo y no lo tendría jamás. Indecopi no lo podría hacer jamás. ¿Puede continuar, congresista Glave? Presidente, lo que pasa es que, ¿qué pasa si es que precisamente son grandes corporaciones las que también absorben a ese sector? Esa es la preocupación, y que entonces van ganando posiciones de dominio. En el tema de bancos hubo además oposición en la discusión que tuvimos en la comisión. Entonces, sí, solamente en ese punto, evaluar la posibilidad de que en todo caso también Indecopi pueda revisar. No en el sentido de que sea el único. Acá está clarísimo el rol de SBS y además se lo han puesto, a diferencia de los demás casos, el único regulador que siempre opina. Entonces es en todo caso la posibilidad de que también Indecopi esté alertado en ese punto y que se pueda revisar. Porque si no, también tenemos fusiones hacia adelante que puedan eventualmente también generar monopolios o posiciones monopólicas, presidente. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, la iniciativa legislativa, una de ellas de las cuales soy autora, surge precisamente ante la compra y la fusión en el mercado farmacéutico InRetail, que genera más o menos más del 83% del mercado concentrado en medicamentos. ¿Qué pasa, señor presidente, cuando una empresa genera un monopolio o un oligopolio? ¿Quiénes pagan la factura? La factura la pagan los más pobres, porque el 30 al 40% de los precios se incrementan. Y esto no es un tema ideológico, esto no es un tema que se me ocurre, este es un tema, las cifras proporcionadas por Ángel Gurria, que fue precisamente uno de los secretarios generales de la OCDE. La OCDE, en las recomendaciones que nos hace al país, las recomendaciones al país y nos indica, señor presidente, que precisamente este es uno de los mayores problemas que tenemos. ¿Y por qué tenemos problemas? La cifra a mí me parece bastante alta. Los consumidores o usuarios, señores presidentes, ¿quiénes concentran el tema financiero? Unos bancos concentran el 84%, del mercado financiero. El 90% de fondos mutuos. Altamente, definitivamente, mercado concentrado. 4 empresas se reparten el fondo mutuo. El mercado de combustibles, el mercado de distribución, 83% el mercado de farmacéuticas, el 73% del mercado de publicación impresa del Grupo El Comercio. Señor presidente, el artículo 61 de la Constitución, de nuestra Constitución, es claro y preciso cuando señala que hay que defender el derecho del público. Y este tipo de discusiones de posición de dominio no se basa solamente en un umbral económico de 426 millones o 490, la cifra de 18.000 UIT. ¿Qué pasa, señor presidente? Si bien es cierto, las fusiones son buenas cuando te garantizan producción a escala de mercado, te garantizan bajar precios, te garantizan eficiencia en las empresas, pero ¿qué pasa cuando esta fusión no ayuda a mejorar el mercado, sino genera concentración y monopolios? Y este es el gran problema, porque no necesariamente todos van a llegar a la cifra del umbral planteada, sino cuando ya superan el 40%, creo que la luz del mercado debería encenderse. Y este es un tema que ha sido obviado, y es más, retirado durante la discusión de la propuesta. La otra preocupación, señor presidente, es entre los artículos 24 y 25. La autoridad, señala, puede imponer medidas correctivas si comprueba, puede. Si quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. O sea, a su libre albedrío. Si quiere, la impone. Si no quiere, no la impone. ¿Y qué pasa con los consumidores? Pero adicionalmente, dice el señor presidente, si comprueba
que la operación de concentración empresarial ha sido ejecutada sin su autorización. O sea, fácil. Hace la fusión, supera el límite y no importa si fue autorizada o no por la institución, en este caso el Indecopi. No importa, porque además no va a sufrir sanción. La autoridad puede imponer medidas correctivas. Una corrección, señor presidente, la autoridad tiene que imponer medidas correctivas. No es si puede, si comprueba. Tiene que imponer medidas correctivas para evitar las operaciones de concentración empresarial que han sido ejecutadas sin su autorización. No puede existir, señor presidente, una ley de fusiones que al final lo deja de manera potestativa, si quiere, si puede, si se le da la gana. No, hay que ser preciso y además no podemos hacer tipo de legislación que al final encuentras la fórmula cómo sacarle la vuelta. Por eso creo que la posición de dominio son barreras, señor presidente, también no solamente para las personas pobres, para las pequeñas empresas, ¿cuál es el costo de una pequeña empresa, de una pyme para enfrentarse y acceder y competir frente a estos grandes monopolios, a estos grupos de oligopolio o monopolios que existen en el país? Tienen que hacer no solamente mayores esfuerzos para conseguir clientes, para conseguir precios competitivos, porque los otros tienen definitivamente precios competitivos a mayor escala, pueden competir y barrer fácilmente el mercado, sino que tienen una dura batalla para sobrevivir en el mercado. Es así como estamos fomentando la competencia, estamos así fomentando el crecimiento de nuestras empresas. Definitivamente que no, señor presidente. Proteger a los usuarios de los efectos perversos de la alta concentración es una tarea que tiene que realizar el Indecopi y que definitivamente no solamente tiene que tener mecanismos de control, tiene que tener personas capacitadas y, por supuesto, con presupuestos que permitan hacer estos estudios. Cuando hay mercados concentrados se anula la competencia. Pero sobre todo, señor presidente, quienes pagan, vuelvo a insistir, el precio de esta factura son los más pobres porque tienen que pagar entre el 30. Para que concluya, por favor. Entre el 30 y el 40% por los productos que requieren. Eso en el campo alimenticio y en el campo médico. Definitivamente se le obliga a comprar una determinada marca, un determinado precio y más sobre todo en los precios de medicinas vinculadas al cáncer o a enfermedades prevalentes. Por eso, señor presidente, creo que deberíamos mirar bien las normas y garantizar que haya una efectiva fusión Para que concluya. Una efectiva fusión que ayude, no fusiones, señor presidente, que controlan el mercado, que destruyen la libre competencia y sobre todo destruyen el crecimiento de las pequeñas empresas en el país. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista.